Hola, hoy cumplimos 7 años. Moves cumplió 7 años. Y me di cuenta que hay un montón de gente que conoció a Moves, no sé, hace un año, hace dos o hace tres. Y venía viajando de vuelta a Rancagua y como que empecé a recordar un poco cómo fue estos 7 años y ha sido muy loco. Así que decidí como subir un video. Eh, Hace 7 años atrás, bueno, pasó que conozco a Iván desde chico y por esa conexión de chico del mismo colegio, qué sé yo, y todo, nos topamos en la universidad. Él un poco más chico que yo en las generaciones y nos tocó vivir dos etapas dentro de la universidad donde compartimos casa y nos hicimos amigos. Después pasado el tiempo, resultó que terminé ayudándolo con su tesis como su profesor, pero en realidad no hice mucho. Solo conseguí como dónde hacer las pruebas y otro profesor de la universidad le arregló la tesis y quedó perfecta. Y por ahí me acuerdo que yo estaba trabajando en Plaza San Francisco y no me sentía muy cómodo y le pregunté al Iván que qué iba a hacer. Entonces él me dice, yo no quiero trabajar en ningún lado, solo quiero tener una consulta y atender gente. Y yo así como que dije, bueno, yo por mucho tiempo había buscado a alguien con quien trabajar porque yo soy muy disperso hasta el día de hoy. Me gusta hacer muchas cosas, entonces no me funcionaban las consultas ni las clínicas porque viajaba, de repente me iban a juegos escolares al sur 10 días y me perdía y así no podía tener ninguna consulta. Entonces le dije, mira, yo también quiero irme, te apaño. En realidad, porque él me dice, yo voy a poner algo sí o sí, y solo o con alguien en el fondo. Le digo, dale, yo te apaño. Y él me incluyó. Él me incluyó en su idea, en el fondo. Y buscamos un lugar y encontramos un box, o sea, un boxy con dos camillas. En Avenida España no teníamos ni uno. Y me acuerdo que estaba como 400 y algo el arriendo. No teníamos pacientes, uno o dos. Yo tenía un poquito más de paciente porque llevaba 2 años más o menos trabajando, un año más o menos trabajando. Y el Iván también conoce un montón de gente, entonces como por ahí dijimos ya nos vamos a lanzar. Y nos fuimos al edificio médico España, donde estuvimos creo que un año, todo el primer año. Y nada, al principio fue difícil, pero también fue entretenido porque nos sentíamos todos los días temprano al box y nos sentábamos ahí y empezábamos a conversar de lo que queríamos hacer, que queríamos tener una super consulta. Y solo eran sueños, no teníamos plata, no nos conocía nadie. Y empezamos a planear cosas y íbamos a corrida, empezamos a ir a corrida, cosas así. Por ahí conocimos a la doctora Patricia, que es la que trabaja hoy día con nosotros. Y la doctora Patricia fue la primera como que nos entregó algunas órdenes, me acuerdo, nos mandó algunos pacientes. Así que como en el fondo, sin trabajar con nosotros, fue la primera que entró al equipo. Y de a poquito empezamos a crecer. Entre medio ahí nos pegó un viaje a Argentina muy loco, que es como otra historia. Y resultó que íbamos al gimnasio igual y en Plaza San Francisco el tipo del gimnasio que era cercano a mí, como casi como familia, él iba a hacer una remodelación y el Iván también se entusiasmó como con esa remodelación y con la posibilidad de que nosotros tuviéramos un lugar un poco más grande. Y obviamente yo lo seguí. Si se dan cuenta, hasta aquí siempre todos los tratos de los lugares lo ha hecho el Iván. Y así fue. O sea, los 3 lugares que hemos estado han sido gestiones del chino. Eh, y soñamos con cambiarnos, con agrandarnos. Resultó mal. Eh, Conseguimos un préstamo a través del papá del Iván, que es un tipazo, y de un par de millones.
a muchas cuotas, creo que eran 48. Y compramos cosas como para armar la consulta y, y a la vez para que esta persona pudiese terminar el lugar donde íbamos a estar, le pasamos mucha plata, de esa gran parte de esa plata que tenía. Resultó que nunca se concretó. Un día nos sentamos los dos con esta persona que habíamos hecho el trato, nos tomamos la mano, quedamos de que no funcionó el trato y que nos iba a devolver el dinero. Y la verdad es que nunca volvió. Así que quedamos con una deuda, sin lugar donde atender y, y muy complicado. Creo que fue nuestro primer gran problema. Sí, era una situación difícil, me sentía muy responsable porque Dalibán había llegado a ese lugar por mí y nos estaban estafando. Y salió otra posibilidad, hacernos como co-socios con otras personas que querían poner un gimnasio, que fue el lugar donde estuvimos un par de años, que fue en Avenida Alessandri. Y era un maltrato desde el principio, pero era lo que podíamos hacer, porque no teníamos más lucas en el fondo. Así que nos fuimos ahí, eh, logramos de que ese lugar se llamara Moves, que era nuestra marca en el fondo, y empezamos a crecer de a poquito. Ahí incluimos también a la Andrea Colagini, que estaba en otro box también arrendando y empezando a crecer ella. Y de ahí nace, por ejemplo, el mesón de recepción que tenemos, que como a nosotros no nos interesaba, pero las chiquillas querían una mesón de recepción, y mandaron a hacer ese, que hasta el día de hoy está ahí la consulta. Eh, Tuvimos un par de meses con ella y ya empezamos a quedar como chicos en el lugar y las chiquillas se separaron y de ahí nace Moves Mujer, que esa es otra historia. Y bueno, nosotros empezamos a crecer ahí, a crecer de a poquito y trabajando mucho gratis con Iván, yendo a muchos lados. Eh, Pasó lo lógico que siempre pasó en realidad, porque desde un principio nos costó, trabajamos casi como para pagar las cosas que teníamos, después para pagar el crédito, para pagar el arriendo, y, y el chino siempre me apañó, o sea, sabía que era disperso, empecé a no hacer tantas cosas y él empezó a tomar más control. Eh, y creo que de ese maltrato solo recuperamos un pasto sintético que fuimos a comprar a Santiago en un viaje que fue muy bacán porque programamos por mucho tiempo y eran varias estaciones en Santiago donde compramos las primeras cosas de la consulta. Muchas de esas cosas todavía están, algunos tents, una camilla, y compramos ese pasto porque a mí yo me había imaginado Moves como un pasto sintético con las camillas. Al chino como que no sé, nunca se metió en eso como en lo estético, me decía, no, o sea, tú sabes de eso, yo no estoy ni ahí. Que tenga dos paredes, listo, y techo. Y yo como que me imaginaba las consultas, que es como es la consulta de ahora, que es con pasto sintético. Seguramente va a cambiar, pero esa era como la idea inicial. Y, y para poder como hacer más cosas, claro, empezamos a tratar de crecer y pasó que yo igual seguía como trabajando, haciendo clases, para poder que me alcanzara, y ya después no empezó a faltar alguien más porque para cubrir todos los tiempos y llega el Pablo, que fue la primera persona que se integró al grupo, que es muy amigo de Iván, pero también es mi amigo, lo conocemos de la universidad, cuando vivíamos allá siempre estuvo en nuestra casa, entonces era alguien cercano y fue un gran elemento hasta el día de hoy. Eh, Se hizo partner de nosotros y se puso la camiseta de Moves y muy bien. Después a poco andar llegó la Eli, eh, que ahora ya no está trabajando con nosotros, pero trabajó harto tiempo y teníamos ese equipo de cuatro que por harto rato trabajó bien. Y bueno, nos costó esa etapa porque no era todo nuestro, no podíamos tomar todas las decisiones.
Teníamos que lidiar con otras personas, pero no nos quedaba otra. Así que bueno, seguimos creciendo, nos empezamos a meter distintas cosas. Primero fue eh, nuestro inicio, nos empezamos a meter como en los runners, así como en las corridas. Fuimos a muchas corridas. Después nos metimos como en las escuelas de fútbol, nos metimos después en ciclismo y así íbamos, hacíamos convenios, alianzas y, y empezamos a crecer. Eh, Llegamos a un punto como que ya no estaba como quedando chico el lugar en la Avenida Alessandri y empezó a llegar más gente a trabajar con nosotros. Eh, Llegó Ponte la Anita, eh, como psicóloga, Nutri y así un montón de otros médicos. Ah, mucha gente linda, también nos equivocamos. Como porque son personas, o sea, podemos equivocarnos con la elección, pero no porque seamos malas personas, sino porque a lo mejor no entraban en la forma de trabajar de nosotros. Y bueno, llegó un punto que me tuve que ir, me acuerdo, porque me gané una beca en el magíster y hablé con el Iván y me dice, sí, no hay problema. Como en todas las cosas, siempre el chino me ha dejado hacer todo lo que se me ocurra. Eh, Me fui a Brasil, entonces trajimos a Cristiano, que, que hoy día trabaja con nosotros, que él iba a cubrir como mis pacientes y después terminó quedándose con nosotros y es un muy buen elemento. Y ahí vino nuestra segunda como gran crisis. Yo estaba en Brasil y fue el estallido social. Y hablaba con Iván y me contaba un montón de cosas que estaban pasando acá y yo no lograba como dimensionar. Y al volver era una locura lo que estaba pasando en el país y eso nos afectó mucho. Estábamos creciendo, por fin estábamos como generando, ya no era solo reembolso y reembolso, pero se volvió a caer como todo, se puso muy difícil y poco después la pandemia. Y ahí tuvimos que tomar una decisión muy difícil que fue cerrar. Con la intención de reabrir quizá en otro lugar. Llegamos a unos acuerdos con los que en ese minuto eran como nuestros co-socios y el chino tenía visto un lugar muy cerca donde estábamos y como que obviamente yo lo apañé porque él siempre tomaba esas muy buenas decisiones, es un muy buen negociante, entonces sabía que iba a conseguir algo bueno. Cerramos todo, le pedimos a todos los que trabajaban con nosotros las disculpas, pero no daba y nos fuimos los dos a Amor Mujer. Estábamos los dos ahí en la pandemia trabajando en esos periodos. Íbamos un día yo y otro día él y con las chiquillas que nos pasaron un espacio. Y mientras tanto, viendo dónde íbamos a poner el nuevo móvil, que es en el lugar donde estamos ahora. Ahí el chino hizo un muy buen trato inicial, pero no había nada. Entonces, ahí las tardes, las noches, siempre recuerdo lo que hicimos atrás porque era un montón de tierra y una casa vieja. Y había que sacar tanta tierra pala. Íbamos en las noches con el Pablo, con el Iván. Y hasta que logramos limpiar atrás. Había mucha gente que nos ayudó. Mucha gente que nos ayudó. Eh, Familia. Me acuerdo, mi papá nos ayudó un montón. Siempre. Lo que pudo. Conseguimos cosas más baratas y así fuimos armando la consulta. Y hasta que se formó y empezamos de nuevo, a trabajar para invertir, trabajar para invertir. Así nos llevamos mucho tiempo. Y a veces que no logramos generar demasiado para nosotros porque todo lo reinvertíamos. Y si me preguntan
cómo creció Moves fue así. Fue como mucho sacrificio. Mucho de ambos y mucho del Iván también. Que él lo tiene tatuado en la piel, el Moves. Él es Moves y nada más. Yo soy volátil. Eh, Así que por eso cada vez yo siento que es más de él. Y lo reconozco a él como el gran precursor de la marca en el fondo. O sea, gracias a él ha crecido. Yo lo he acompañado en el viaje y siendo muy disperso. Y creo que el punto más grande de inflexión fue cuando me llamaron de Curicó. Cuando nosotros recién empezamos a tratar de hacer convenio. Y yo me acuerdo que fui a Curicó Unido a hablar con Pablo Milad. Conseguí una reunión y le mostré como lo que queríamos hacer, etcétera, etcétera. Y no tuve chance, obviamente. Estaban trabajando los chiquillos. Me parece que habían recién ingresado el Gaby con Adolfo. Así que teníamos cero chance. Y me acuerdo que llegué así como igual, como decepcionado, porque decía, pucha, no tuve oportunidad. Y el Iván me dijo, tranquilo, me dijo, te van a llamar algún día. Trabaja además que te van a llamar algún día. La tontera que me dice que tal cual fue así, un día sonó el teléfono y me dicen, mira, esto, posibilidad y todo, quería venir a una entrevista. Y yo fue como, no sé, hablé con el Iván y él como en todas las cosas que he hecho me dijo, dale, yo te apaño. Fui, quedé, me puse a trabajar ahí y yo creo que ahí vino el principio de mi alejamiento casi completo de la consulta. Que tenía tantas cosas que hacer que ya no me daba. Y un día le dije a León, tú eres el responsable tú. Y a pesar que en el papel tenemos nuestra sociedad y todo, y que la fuimos a firmar los dos, y yo recuerdo esos momentos como muy bacanes. Eh, Creo que él es la cara ahora de Moves, total. Yo soy uno más. Pero feliz de ser uno más, se lo he dicho a él, en el fondo, que él podría haber creado todo esto solo. Seguramente a lo mejor hubiese conseguido otra persona que lo acompañara, pero él tenía el fuego para crearlo, en el fondo. Así que llegamos hasta aquí, hasta el 7.º año, feliz de este proyecto. No sé hasta dónde yo a lo mejor voy a seguir acompañándolo. Me siento muy parte de Moves, pero sé que va a seguir creciendo y esos sueños que escribíamos en papelito en esa consulta, los dos solos con uno o dos pacientes, se han hecho realidad y no me cabe duda que van a seguir aumentando. Así que eso es un poquito de la historia, es mucho más de nuestra historia, pero es un poquito un resumen de estos 7 años desde mi visión, desde lo que yo viví. Y lo quería hacer porque lo he pensado todo el día. Para mí ha sido muy nostálgico este día, de sentir de que hasta dónde se llegó. Gracias a toda la gente que nos ayudó, mucha gente nos ayudó. Y, y nada, mi compañero, todo mi reconocimiento lo hice en la mañana y lo voy a seguir haciendo siempre. Como cualquier familia, no son perfectas, no, son disfuncionales, no siempre estamos contentos el uno con el otro, pero nos queremos y somos leales. Y eso no se transa. Así que muy bien. Gracias por los que han escuchado el video. Un abrazo. Feliz aniversario, Moves.